Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre les digo. Un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentre. A todos los suscriptores, 1.000.000 de gracias. A los nuevos suscriptores, 1.000.000 de gracias por haber confiado en este servidor para unirse al canal. Muchas gracias a todos los que se han unido. 1.000.000 de gracias. Bueno, vamos a empezar el video de hoy. ¿Por qué voy a hacer el video de hoy hablando de estos clones de Tom Ford? Como vieron en el título, voy a dar el top de, en mi opinión, de los mejores, los más parecidos al original y los mejores a mi gusto. Y voy a diferenciarlo entre los perfumes de mujer y de hombre. Por eso es que traigo el video hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces me han preguntado en los comentarios algunos, ¿cuál me recomiendas de los clones de Tom Ford? ¿Cuál es para calor? ¿Cuál es para frío? Etcétera, ¿no? Entonces también en el trabajo, en algunos lugares me han preguntado. Entonces ya yo había terminado la saga de esta, pero entonces por eso lo traje, lo voy hoy a reseñar de nuevo por eso. Para que ya sepan cuáles son más femeninos, cuáles son más masculinos, cuáles son más unisex, cuáles recomiendo, y ese es el objetivo del video de hoy. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, me quedé pensando sí, porque los tengo aquí en las cajas. Les voy a enseñar las cajas y voy a bajar las botellitas después. Cuando vaya enseñándolo, bajo la cajita para que no va a hacer que choque y tumbe algo. Mira, Porto Neroli. ¿No, verdad? Esta es una inspiración en Tom Ford Neroli Portofino. Vamos a sprayarlo para volver a recordar el aroma y para que vean el spray. Miren. Riquísimo. Esta es una excelente opción a Tom Ford Neroli Portofino. Este está entre los primeros y este es unisex. Si le fuera a dar un lugar, estuviera entre el primero, el segundo. Ahí está, por la similitud y por el parecido a Tom Ford Neroli Portofino, que yo lo tengo y los que son seguidores de mi canal saben que yo lo he dicho muchas veces. Este es un perfume cítrico, con esa nota de Neroli, con las notas florales que tiene, la demás nota, pero una excelente opción. Este es recomendado para verano, súper versátil. Lo único que tiene es lo mismo que Tom Ford Neroli Portofino, la duración. 5, 4, 6 horas, no va más. Quizás en tu pH dura más, pero esa es la duración de este. Pero es rico este Porto Neroli y es un 90 y tanto % idéntico a Neroli Portofino. Quizás a ti en tu piel te huele como a mí, riquísimo, espectacular. Quizás en tu piel a ti te huele de otro aroma, pero bueno, así son las pieles. Hay perfumes súper caros que en la piel de uno huele bien y en los otros mal. Este es una excelente opción. Este está en el top 3. Entre los 3 mejores. Después al final voy a decir para mí cuál es para mí el número 1. Bueno, entonces el otro es Woody Oud. Este es el clon de Tom Ford Wood. Esto es espectacular. Esto es, mira, estos dos ya que voy diciendo, eso es recomendado 100%. Aquí no vas a fallar en nada. Súper recomendado. Este no lo voy a sprayar por la nota de oud, de maderas y la demás nota que tiene. Riquísimo este Woody Oud. Yo le voy a dejar el nombre y la botellita. Este está casi, esto es un 90 y tanto % idéntico a Tom Ford. Si no, no puse este que se llama Oud Wonder, que este es de Fragrance World. Si no consigues este Woody Oud de la tapa, te puedes ir por este Oud Wonder, que es también un 90 y tanto %, y miren la botella igual. Lo que
Este para mí tiene 1% más parecido a Tom Ford, pero son los dos iguales. Este es un poquitico más, pero los dos los puedes comprar a ciega, sin problema, que ahí tienes un excelente, pero no un excelente 80 y tanto por ciento de clon de Tom Ford, no, eso es 90 y tanto por ciento igual a Tom Ford Woodwood. Y este Neroli Portofino igual, 90 y tanto por ciento igual. Entonces ese no lo voy a sprayar tampoco, ni este que viene ahora que se llama Fabulo Intense. Este es un clon de Tom Ford, la palabra Fabulous. No lo voy a mencionar para no estar mencionando eso que hasta las botellas le han quitado el nombrecito, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esto es un excelente clon de ese perfume, pero excelente, excelente, 90 y tantos por ciento igual. Espectacular, espectacular. Se lo recomiendo muchísimo, esa nota de almendra amarga con la demás cantidad de notas que no voy a explicar porque ya yo tengo video en el canal y no lo quiero demorar. E igual, este está 90 y tantos por ciento. Estos son top 1, 2, 3, 3, 2, 1. Estos son espectaculares, igual al original. Así que si no tienes el original y te compras uno de estos, no te hace falta realmente comprarte el original. Bueno, vamos para... entonces, miren. El segundo, que era lo que quería decir, Tom Ford, Woody Oud, este es masculino. Yo lo recomiendo masculino. Pero si eres una chica y te gusta ese tipo de aroma, úsalo. No te preocupes, como siempre digo. Lo que a ti te guste, sea femenino o masculino, úsalo, que la vida es una sola. No te preocupes por eso. Y este igual, lo veo más masculino, pero si eres una chica lo puedo usar. Pero sí lo veo más masculino, ¿ok? Ya vamos ahí. El primero sí es unisex. Entonces ahora vamos para Toscano Leather. A mí, personalmente, a mí. Me encanta este es un clon de Toscan Leather de Tom Ford. Pero a mí, mira, ustedes saben, tampoco lo voy a sprayar porque son fuertes. Estos son fuertes, poderosos. Que te van a durar más de 8 horas en piel. Estos tres que estoy mencionando. Te duran más de 8 horas en piel. Proyección buenísima. Estela buenísima. No voy a decir qué proyección ni qué estela, porque quizás a mí me dura una proyección de 2 horas y una estela de 2 horas y a ustedes les dura menos. Entonces, simplemente proyección buenísima, estela buenísima, duración espectacular, pero lo más importante, no una duración, ni una proyección, ni una estela bismuth de eso que empalaga, no, bien hecho, nada sintético, espectacular. Y ustedes saben que está la Yucca One y yo la tengo, cuando lo hice la reseña lo comparé, por eso no la traje hoy. A mí me gusta más que la Yucca One. A mí personalmente, quizás a ustedes si lo tienen, te gusta más la Yucca One. Los gustos es así, hay personas que le gusta a uno. Yo digo que a mí me encanta. Está igual en el top 3. Esto está espectacular, te lo recomiendo, Toscano Leather, ese cuero limpio con las demás notas de madera, con el azafrán. Bueno, no, esto es una ricura. Muy recomendado Igual, está en el top 3. Ahí muy difícil de estos 4 que he mencionado decir cuál es el mejor para mí. Difícil, por eso te estoy diciendo que si lo puedes, cómpralo. Entonces vamos para se llama Tobacco Touch. Esto es un clon de tabaco vanil de Tom Ford. Esto está bueno también, pero miren, le voy a decir, el día que hice un video aquí de comparándolo con otros, no me acuerdo cuál fue el video, la nota de vainilla que tiene con las notas de ámbar, con las demás notas que tiene, ¿no verdad? De cardamomo, lo que tendrá ahí, maderas, etcétera, 1.000.000 de notas. Cuando yo me eché perfume, que me lo eché aquí en la mano, porque es poderoso, es potente. La vainilla esa es potente. Mire, a mí particularmente me dio un dolor de cabeza terrible. Yo decía, pero ¿qué cosa es? Y era perfume. Hay veces que uno se aplica el perfume en un día
que el cuerpo no está indispuesto al aroma del perfume. Entonces hay que tener mucho en cuenta cuando te aplicas un perfume. Hay veces que tú te aplicas 4, 5, 6 atomizaciones. El perfume te puede atosigar demasiado y es que ese día tu cuerpo no está para el perfume ese. Eso me pasó con este perfume. Esto es poderoso, potente. El Tobacco Touch este es potente. Y es esa nota de vainilla con las demás notas, para no mencionarla. Se vuelve Guzmán, pero no un Guzmán muy dulce, pero un Guzmán potente. Impresionante este perfume. Esto está riquísimo, riquísimo. ¿Por qué? Porque mira, yo tengo otro clon de la casa de Al-Haramain de tabaco vanil, pero para mi opinión personal, este es mejor opción que el otro. Me parece a mí. ¿Por qué? Porque la nota de tabaco se ve más... tiene la nota de tabaco, pero a la vez que es dulce. Pero tú cuando lo vas conociendo y lo vas utilizando, vas a ver que la nota de tabaco es una hoja de tabaco como si fuera seca con la vainilla. No una hoja de tabaco cuando está húmeda, no. Y le digo porque soy guajiro y yo sé lo que es la hoja de tabaco verde, húmeda, cuando está seca, yo sé. Entonces, muy buena opción, pero te tiene que gustar los perfumes esos empalagosos. Este para mí está una calidad espectacular, bien cerca de tabaco vanil, pero a mí realmente lo pusiera en los últimos lugares porque me atosigó mucho, me empalagó. Pero si te gusta este tipo de aroma, te lo recomiendo, que es una excelente opción de tabaco vanil, un 90% espectacular este. Tampoco lo voy a sprayar, y menos después del dolor de cabeza que el día. Bueno, entonces este es para unisex. Completamente lo puede utilizar una chica bien y un hombre espectacular. Ahora vamos para este. Miren, este se llama Intense Peach. Este está inspirado en otro de Tom Ford que se llama... Bueno, yo le hice la reseña, ahora no. Miren, a mí me encanta el perfume este. Esto es una nota de peach, ¿no verdad? Pero bien rica. Lo voy a sprayar. Este sí lo voy a sprayar porque esto es... ¿Cómo explicarlo? Miren el spray. Esto es un peach, pero bien hecho, bien hecho. Entonces, nada Guzmán, es bien, ¿cómo decirle? Espeso. Una cosa espesa, bien, pero riquísimo, rico, como digo yo. A mí me encanta este es una chica, lo veo más femenino. Yo lo uso, pero lo veo más femenino Yo lo uso, lo he dicho, pero no soy de, por ejemplo, si voy a ir a una reunión donde hay muchos hombres, que voy a ir, que se va a jugar dominó, que se va a tomar unos tragos, que se va a tomar una cerveza, que se va a hablar, no me echaría esto porque esto es más femenino. Ahora, si tú lo quieres disfrutar para ti, vas a salir un día, quieres disfrutarlo tú, te lo recomiendo. Pero este sí es femenino, pero es una pera, un peach, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Tengo la palabra aquí, pero es como si fuera bien densa, bien espectacular. Rico. Este sí, chica, si lo pueden comprar, cómprenlo. Esto es una maravilla de perfume. ¿Qué perfume más rico? Este igual está en el top 1 de los parecidos al de Tom Ford. Espectacular. A mí este me encanta. Me encanta. Vaya, me encanta este. Entonces ahora vamos para este Rose Petals, pétalos de rosa. Igual, buenísimo, pero este es femenino. Esto es rosas y demás notas, pero bien, muchas rosas. Riquísimo también, pero si me dan a escoger, me gusta más el otro que este. Yo tengo bastante perfume de rosa porque me gusta la nota de rosa. Y este está bien hecho, pero para una chica, este sí es igual. Femenino, para la chica, esto es 100%. Pero espectacular, nada de nada. Este está súper recomendado. Se lo recomiendo muchísimo para la chica.
Espectacular, esas notas de rosas ambaradas así, riquísimo, rosa en pétalo. Bueno, miren, les voy a decir la verdad de lo que opino yo de estos que son 7 perfumes, 7 clones de Tom Ford. La verdad se las voy a decir. Si tienen el dinero para comprárselo, cómprenselo todo. Todos valen cada centavo que pagas por ellos. Todos lo valen. Están espectaculares. Precio, calidad, rendimiento, están espectaculares. Los más femeninos son Intense Peach, como dije, y rosa y pétalos. Estela, duración buenísima. Lo recomiendo más. Lo puedes usar primavera-verano, bien, porque tienen rosa y tienen peach y tienen además nota. Estos dos súper versátiles. El año entero lo puedes utilizar. Una oficina, siempre limitando las atomizaciones. Oficina, salida. Mientras no sea para la playa, que no es para la playa, para ese clima, pero para los otros súper versátil. Femenino, puntuación del 1 al 10, le doy a estos dos perfumes 9. 9 le doy a Para no decir 10, porque si digo 10, para mí todos son de 10 puntos. Todos. Pero le voy a dar la puntuación para el que está al lado de allá. Si los tiene los originales, después dice, no, pero ¿cómo va a ser? Que mira, que aquello. Y les voy a aclarar algo, una cosa muy importante. Acuérdense que los árabes tienen unas especies y una materia prima de primer mundo. Y la producción de los perfumes a ellos les cuesta más barato que hacer los perfumes que se hacen en el occidente. La mano de obra en los países de Arabia, en los países árabes, salen más baratos que los perfumes que se hacen en el medio, en Occidente. Entonces por eso es que tienen los precios que tienen. Pero la calidad está muchos mejores que los de Occidente. Bueno, entonces esto tiene una calidad, vamos a darle 9 puntos. Para mí, comparado con el Tom Ford Neroli Portofino, esto tiene 10 puntos. Pero vamos, para no excedernos, vamos a darle 9.9. Aquí está. El de Tom Ford Neroli Woody Oud de Tom Ford Oud igual 9.99 a Tom Ford Wood, que yo lo tengo y lo disfruto. Fabulous Intense igual 9 puntos tanto. Toscano Leather, a mi gusto, como me gusta a mí, a le doy 11 puntos de 10. Realmente se lo doy porque me encanta por la nota de leather esa bien hecha para salir de noche, vestirte y de hacerte notar. Está riquísimo el Toscano Leather, me encanta. Igual que estos son nocturnos. Woody Oud, Toscano Leather y Fabulous Intense, los recomiendo para las noches. Lo puedes utilizar en la oficina para salir, pero lo recomiendo para momentos elegante, no elegante de andar en traje, pero bien vestido, clima fresco, frío, para que no... Pero tú lo puedes usar, como siempre lo digo, hasta para montar caballo y ordeñar vaca. Eso es problema tuyo, tú lo pagaste, ¿ok? Esto no hay problema de que yo te diga esto, úsalo y tú lo guardes ahí para el día que vas a salir de noche. A lo mejor no sale nunca de noche. Y entonces te lo echas cuando tú quieras. Ahora, Tobacco Touch, sí tiene una calidad espectacular, pero como a mí me empalagó mucho, pero si te gusta Tabaco Vanille de Tom Ford, tiene 9 de 10, espectacular. Como pueden ver, es muy difícil para mí y es unisex, ¿ok? Creo que lo expliqué lo mejor posible. Vamos a ponerlo así para que lo vean. Estos dos unisex, Porto Neroli, Tobacco Touch, unisex, verano, super versátil. Tobacco Touch, noche fresca, día fresco, frío, porque es muy empalagante. Unisex estos dos. Estos dos, a mí me encanta Intense Peach y Rose en Petals, pero son femeninos, estos dos. Pero a mí yo lo he usado y me encanta para disfrutarlo yo. No lo lleves a donde está un amigo
que vayas a tomarte 2 tragos y a jugar dominó porque te van a decir, oye, ven acá, ¿qué es lo que pasa aquí? Estos 2 femeninos. Estos 3, Woody Oud, Fabulous Intense y Toscano Lele, masculino. Si lo quieres una chica y lo quieres usar, úsalo, no te estoy poniendo, pero yo veo que son masculinos estos 3. Entonces, estela, proyección y duración, menos este que es el que menos dura, que es Porto Neroli, que dura 4, 5, 6 horas. Todos los demás vas a tener más de 7 horas, para no decirte más de 7 horas, las primeras horas proyectando. Ninguno es beast mode. Salen fuertes y después se reducen y se mantienen alrededor tuyo. Ese es el resultado final. Si los puedes comprar todos, cómpralos todos, que con lo que te cuesta cada uno, lo que te cuesta un Tom Ford, te puedes comprar todo y tienes la colección completa y vale la pena. Cada centavo vale la pena. Bueno, este era el video que quería hacer porque sé que muchos me han preguntado, tanto en los comentarios, como en mi trabajo, como en la casa, como en las amistades mías. Entonces este era el video mío ya definitivo de estos perfumes de Tom Ford. Si me pregunta, adicto a los perfumes, si se te acaba alguno de ellos, ¿te lo volverías a comprar? Si se me acaba alguno de ellos, me lo volvería a comprar todo, porque valen la pena, ya se lo vuelvo a repetir. Para mí todos estos, todos, son 10 de 10. Muy difícil darle primero, segundo, tercero lugar, muy difícil. Para mí todos tienen un primer lugar, porque la calidad son casi el 10 exacto al original. No lo voy a poner 100% original, para que los que digan, pero no tienen nada que enviarle al original. Bueno, este era mi video, espero que se haya explicado bien. Me extendí un poquito explicándolo bien detallado para que ya sepan ya cuál es el resultado final. Si estás pasando por aquí y no estás suscrito, te invito a que te unas al canal. No expliqué el video más por si estás pasando en YouTube y lo estoy explicando así, porque a cada uno le tengo un video en mi canal. Búscalo y ahí lo vas a ver bien detallado. Cada perfume tiene su video reseña, cada uno lo tiene independiente. Bueno, 1.000.000 de gracias por si llegaron al final del video. Gracias, 1.000.000. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que te unas a esta familia que estamos creando en YouTube, que gracias a ustedes estamos creciendo. 1.000.000 de gracias a mis suscriptores, mis fieles suscriptores, a los que se han unido al canal, 1.000.000. Antes de terminar, tengo un aroma aquí a peach y a todo lo que eché aquí, que es terrible, un olor riquísimo aquí. Bueno, y como siempre digo, sea positivo, nunca negativo, que si Dios está contigo, vas a ir adelante. Siempre sea positivo, logra tus metas, nunca dudes en que pues, se puede lograr cada cosa. Bueno, si les gustó el video, denle like, como siempre digo, denle like para que se pueda compartir a otras personas, para que otras personas vean estas inspiraciones y se las puedan comprar y se ahorren dinero, que ese es el objetivo del canal. 1.000.000 de gracias y que pasen un excelente día. Y voy ahora a apagar el teléfono, que tengo que dar la vuelta por aquí porque me quedaba lejos. Bueno, 1.000.000 de gracias.